Bueno, buen día chicos, ¿cómo andan? Estoy grabando este video para dar como un cierre al trabajo que estuvimos haciendo con las videopoesías. Ante todo los quiero felicitar, la verdad que superó las expectativas que yo tenía, me pareció que fue un trabajo que me permitió conocerlos, porque bueno, cada uno de ustedes fue eligiendo eh, el poeta y el poema que les gustaba, así que con algunos estuve hablando y me contaron por qué habían elegido eso. Con otros fue un trabajo que creo que fueron realizando también conscientemente para darse cuenta si realmente ese era el poema que querían y por qué. Y también más allá de eso, lo que me pone como más contenta es que siento que es un trabajo que trascendió, digamos, el trabajo de cuarentena, de aula virtual, y que salió de los límites de nuestra aula, sería, que lo pudieron conocer gente de afuera, ¿no? O sea, cada uno de ustedes lo habrá ido enviando a sus contactos, yo lo estuve enviando a todos los profes del cole, a los papás, y bueno, eso es algo que me parece que está bueno porque fue una manera de acompañarnos durante estos días de encierro. Y vamos a seguir porque la verdad que ustedes son muchos y tengo todavía más poemas que vamos a seguir enviando. Pero quería hacer este video para hacer como un cierre eh, o una apertura en realidad, porque vamos a seguir trabajando con poesía, pero principalmente para pensar eh, qué es el lenguaje poético y cuál es la diferencia con el lenguaje que usamos cotidianamente y el lenguaje que podemos leer en un cuento o un poema. Y también tratar de pensar dentro de qué tipo de poesía se ubica el poema que cada uno de ustedes fue eligiendo y a qué llamamos poesía moderna. Para empezar, traten de ir recordando, digamos, lo que les pasó cuando lo fueron grabando. Algunos lo tuvieron que grabar varias veces. A los que lo tuvieron que grabar varias veces, si tratan de pensar, el problema principal tuvo que ver con la dicción, o sea, cómo hablar en un audio para ser entendidos, y con el tema de el ritmo y el tema de leer de una manera que me permita como ir incorporando las palabras. Y me parece que es ahí podemos empezar a pensar el lenguaje poético, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje poético hablamos de un tipo de lenguaje que no se corresponde con el uso que hacemos generalmente, que es un uso práctico, ¿no? Yo puedo decir algo para que otra persona haga algo, para conseguir algo, doy una orden, comento, no sé, una acción, pero en el lenguaje poético no se da esa manera, no se da eso de transmitir información. El lenguaje poético podemos pensar que es un lenguaje opaco, un lenguaje que no lo comprendo a primera vista o a primera lectura, ¿no? Que muchas veces necesita esa relectura, el volver a ese lenguaje, y que también nos trae como eh, ciertos ecos de cosas que tenemos guardadas, que hemos leído antes o que estamos sintiendo en ese momento, y ese poema en particular nos hace volver sobre nosotros mismos, sobre nuestro interior, y resignificar las palabras que estoy escuchando. Eh, es un uso que podríamos decir que es no instrumental. No sé si se acuerdan cuando en prácticas del lenguaje vieron los usos del lenguaje. El lenguaje poético es un lenguaje no instrumental, no tiene un fin específico. Eh, una vez le habían preguntado a José Martí, un poeta cubano, para qué servía su poesía. Y él decía que servía para todo menos para sentarse sobre ella. Es decir,
la poesía no tiene un uso práctico, no es como una silla donde yo la uso para estar acá, para sentarme, para apoyo, sino que la poesía sirve para lo que me despierte a mí, que puede ser diferente a lo que le despierta al de al lado. Bien, exige también un lenguaje que está como fuera de la norma. No sé si habrán visto cuando eligieron los poemas, que algunos poemas no usan mayúsculas, otros poemas no usan signos de puntuación, en otros poemas leo un verso y tengo que continuar la lectura en el siguiente, no me detengo al final del verso. O sea, el poeta es como el irreverente del lenguaje, puede armar su propio lenguaje, sus propias reglas, incluso algunos de estos poetas como Girondo eh, terminan inventando un lenguaje propio. Escriben un poema donde no importa el significado, sino el significante, el sonido, cómo suena ese poema, qué ritmo va teniendo. Por lo tanto, podemos decir que el lenguaje poético es impredecible eh, y que se aceptan muchas más cosas de las que podemos aceptar en cualquier otro tipo de lenguaje. Eso es lo rico que tiene, ¿no? Es la libertad absoluta. Eh, Además del lenguaje, algo esencial en la poesía es el silencio. Y eso es lo que yo les decía que habrán visto cuando empezaron a grabarse. Hay que hacer pausas, hay que hacer silencios. Y esos silencios son significativos y van creando un ritmo también. Ahí vamos a algunas cuestiones centrales de la poesía. Algunos de ustedes, muy pocos, eligieron poemas clásicos. Recuerdo a Juanse, que eligió un poema mitológico, Catalina Padilla, que había elegido un poema de Becker, que después lo charlamos y lo modificó y eligió otro. Pero esos poemas clásicos, que pertenecen principalmente a anteriores al siglo XX o hasta principios del siglo XX, son poemas donde se siguen ciertas reglas de métrica, reglas de rima, ¿no? Eso también lo habrán visto en los años anteriores en el colegio, la rima consonante y asonante. El poema tenía que rimar para ser poema y tenía que tener cierta cantidad de sílabas en cada verso para ser considerado, no sé, un soneto o un romance. Tenían hasta nombres los determinados tipos de poema. Luego del siglo XX, cuando empieza también lo que vamos a ver este año, que son las vanguardias, voy a grabar otro video sobre vanguardias, el poema rompe con todas las reglas, con todas las normas, y ya no es necesario ni que tenga métrica, ni que tenga rima, ni que ni que esté compuesto de metáforas. O sea, hay libertad absoluta. Esa libertad la habrán visto también muchos de ustedes que eligieron poemas que se acercan mucho a la narrativa, ¿no? Lo leo y parece casi que estoy leyendo un cuento, pero igual encuentro como una resonancia, como un ritmo que lo acerca a la poesía. También en los que eligieron poemas más actuales, se notó mucho en la selección que ustedes hicieron una idea de poesía social o una poesía que podemos decir más relacionada con la problemática de, actual. Por ejemplo, muchos poemas como vi que eligieron muchos a Magalí Tajes y a Florencia Piedrabuena, que es el poema que yo había grabado. Son poetas actuales que están escribiendo sobre problemáticas relacionadas con el feminismo, por ejemplo. Alguno de ustedes eligió a Camilo Blajakis, que es un poeta que vivió en varias villas, él estuvo preso, y sus poemas hablan sobre problemáticas sociales. También algunos de ustedes eligieron a Galeano y a Paco Urondo, que son poetas que escribieron también sobre ciertos momentos históricos y conflictos sociales. Por ejemplo, Paco Urondo y Juan Gelman escribieron sobre la dictadura en la que vivieron y en la que algunos de ellos murieron, y Gelman, por ejemplo, perdió a su esposa y a su hija en la dictadura, recuperó hace poco a su nieta.
Eh, por lo tanto, la poesía también, podemos salir un poco de esa idea de que la poesía habla de cosas bellas, de amor. La poesía puede hablar de lo que sea, de todo. Todas las problemáticas pueden ser problemáticas que puede trabajar el poeta. Lo que sí convierte entonces a un texto en poesía, porque podemos empezar a pensar ahora entonces qué es lo que hace que algo sea poético. Si no es necesaria la rima, no es necesaria la métrica, no es necesaria que hable de temas bellos, ¿qué es lo que hace que algo sea poético? Podemos dar como es algo abierto, ¿no? Es una pregunta que no tendría como un cierre, pero lo que podríamos pensar es que la poesía es el lenguaje que niega lo convencional, que rompe con ciertas convenciones propias de la escritura, que provoca un posicionamiento del sujeto, ¿no? En la poesía tenemos siempre un yo que habla, el yo poético lo llamamos, eh, y que la lengua en la poesía deja de ser una lengua con un objetivo comunicante. Lo que comunica es una resonancia subjetiva, una resonancia que también nos hace como ser parte de un todos. Por eso muchas veces emociona leer poesía, escuchar poesía, leer poesía, porque sentimos que nos está hablando a nosotros sobre algo que le está pasando a un otro y que en realidad lo que nos está haciendo es darnos cuenta de que somos parte de un todos. Así que bueno, en las próximas clases vamos a empezar a ver en particular la poesía que surge con las vanguardias. eh, y la poesía que se llama de posvanguardia, que es la poesía más actual en la que nos encontramos hoy en día. Bueno, les agradezco a todos haber participado de este experimento social, de haber compartido poesía, de haber buscado, de haberme contado sus gustos y bueno, nos seguimos viendo. Chao.